Buenas tardes a todos y a todas en la sede universitaria Ciudad de Alicante. Bueno, de nuevo tuvimos la inauguración de Jokoko, un artista en China, y de nuevo los que hemos formado parte de esta exposición nos reunimos para explicar más detalladamente cuál es la propuesta expositiva y, por otro lado, también conocer un poco mejor a José Corno, a Jokoko. Para ello, bueno, contamos con María Dolores Mulá, que junto conmigo fuimos las comisarias de la exposición a petición de Andrés. Por supuesto, Andrés Corno es el padre de José, y José Ramón Navarro, profesor y amigo también de José. Como explicamos durante la inauguración, bueno, Andrés, que además nos conocemos de toda la vida, amigos, las dos familias. Y bueno, su idea era hacer una exposición con todo el material, o bueno, hacer una selección de todo el material artístico, fotográfico y arquitectónico, proyectos de arquitectura de su hijo. Y bueno, le tengo que agradecer que pensara en esta universidad y en la sede universitaria Ciudad de Alicante. Por supuesto, desde un principio sabíamos que teníamos que contar con José Ramón por su cercanía con José, porque lo conocía, como os he dicho, como profesor suyo en la Escuela de Arquitectura de aquí de la Universidad de Alicante. Pero había que dar también un enfoque artístico y dar una coherencia a la cantidad de propuesta artística que tenía José. Yo tenía claro que debía de contar con una persona de mi total confianza y de una gran profesionalidad, como es María Dolores Mulá, por su visión artística, por su idea también del montaje de la exposición, y porque las dos además hemos trabajado durante muchos años juntas, nos entendemos muy bien y nuestra visión del arte pues es muy similar, si no por decir igual. Entonces, bueno, una vez que el equipo estaba formado, teníamos que ponernos a trabajar. Y bueno, ya os contará María Dolores, pero bueno, cuando llegamos había muchísima obra artística y había que intentar crear una coherencia para hacer una propuesta que podía dar lugar a otras muchas más propuestas del autor. Vamos a intervenir todos. En primer lugar va a hablar María Dolores Mulá, luego hablaré yo también un poco, pero vamos, ella y yo en realidad es como una misma voz. Luego le daré paso a José Ramón Navarro y para finalizar Andrés. Entonces, bueno, María Dolores, tienes la palabra. Gracias. Recuerdo el día que me llamó María Marco para comunicarme que quería que le acompañara a visualizar unas obras para realizar una exposición y me invitaba a comisariarla con ella. Cuando llegamos a su casa, nos recibe Andrés Corno, el padre de José Antonio. Nos acompaña hasta el salón y allí, sobre una gran mesa, comienza a abrirnos una de las innumerables carpetas repletas de dibujos y proyectos. María y yo nos miramos gratamente sorprendidas por la cantidad de trabajos y moleskines, esos libros repletos de dibujos, esencia, donde se escribe la primera idea de un proyecto. José Antonio tenía muchísimos abiertos al mismo tiempo, pudimos comprobarlo. Su preocupación por integrar la naturaleza a las ciudades le provocó la necesidad de realizar diferentes proyectos, donde reflejaba sus fantásticas e integradoras ideas. Uno de sus proyectos, Ficus Mondi, donde decidió realizar un estudio de los árboles, diseñados por ordenador, que nos sorprendieron muchísimo, que los podéis ver en la exposición. Era una fantasía virtual donde podías conocer los árboles por dentro.
por fuera, por arriba, como si lo viéramos desde un dron y en el interior sus raíces. Esos dibujos conseguidos en ese proceso le inspiraron para pintarlos con acuarela. Aquí tenemos algunas imágenes del montaje de la exposición antes de empezar, que ya la teníamos proyectada, pero luego cuando te vas a la sala todo empieza de nuevo porque dialogas con la sala y todo va a su lugar. Y estas obras forman parte de la arquitectura y quiero llegar a estas. Sobre los dibujos que hizo por ordenador, son con acuarela unas manchas muy sugerentes, aguadas en húmedo y en seco, pero realmente sorprendentes, con un dominio del color y con muchísimos matices. Las carpetas eran innumerables, con diferentes trabajos y muchísimos proyectos. María y yo convencidas que con el material que nos mostraba Andrés podríamos montar una excelente exposición. La verdad es que nos fuimos muy emocionadas e ilusionadas con toda la obra, pero eso sí, era imposible mostrarla toda. Teníamos que seleccionarla muy bien para poder mostrar ese empeño en integrar la naturaleza, la arquitectura, el vídeo y la fotografía. La Sala Juana Francés recibe toda la esencia de Jococo y conviven en armonía todas sus obras sin interferirse entre sí. Como veis, estas son unas hojas que él pintó, que las encontramos entre tantos dibujos, decidimos enmarcarlas también porque podían estar perfectamente como estas otras, que está la arquitectura, la naturaleza, esa belleza y esa vida sana con ese oxígeno. Y pensábamos que funcionarían muy bien esas hojas con todas las acuarelas. Aquí tenemos la arquitectura de China, que es una arquitectura muy particular, y en la otra imagen está dibujando, mirando la arquitectura del país en su Moleskine, que es una foto preciosa que nos describe muy bien ese momento de quietud y de contemplación que es tan importante para descubrir lo que te interesa, la belleza. Yo pienso que José Antonio Jococo, como él se llamaba artísticamente, tiene en toda su obra una gran sensibilidad y un gran pensamiento de vida sana para la humanidad. En sus acuarelas se descubren muchas pinceladas curvas, trazos muy orientales, influenciado por el país donde residió, China. Finalmente, seleccionamos una colección bastante completa, dividida en 4 apartados: arquitectura, acuarelas, fotografía y vídeo. Jococo, un viajero ávido de conocer y contemplar diferentes paisajes, siempre documentando todo en sus moleskines. Cualquier idea escrita junto a sus dibujos para poder investigarla y mostrarla en su siguiente proyecto. Estoy segura de que él seguirá viajando por lugares desconocidos para nosotros y seguirá alimentándose de su necesidad de aprender y comprender una ciudad en armonía con la naturaleza. Eso es todo. Gracias, María Dolores. Bueno, creo que María Dolores, de una manera poética, pues ha explicado cómo fue el encuentro con la obra de José. Y es cierto que en un primer momento nos sorprendió a las dos la cantidad de material
y con cuántas cosas trabajaba, porque aparte sabía de música. Las Moleskines son impresionantes, es una cantidad de cuadernos los que realiza que era imposible poderlos leer. Entonces, bueno, fuimos mirando dibujos que nos llamaron la atención, y uno de ellos es el que ilustra el catálogo, la banderola y el cartel que realizamos, porque tenía un sentido positivo de la vida alegre cuando esa persona se eleva con una casa, ¿no? que al final contempla desde lo alto toda la naturaleza. Como ha comentado María Dolores, pensamos que entre la gran cantidad de obra, la división en las 4 partes, como ha comentado, era arquitectura, la pintura, las acuarelas y el dibujo, la fotografía y el vídeo. Y luego, si suben a ver la exposición o los que lo conozcan, también pusimos en las 2 vitrinas que tenemos algunos objetos de él, como pinceles, algunas cajas orientales para guardar los mismos, alguna plancha de grabado, elementos de la naturaleza y, por supuesto, las Moleskines. Comentaros que bueno, en esa división que hicimos, sí que era necesario, bueno, no toda la parte pertenece a China, hay una parte que es la de la pintura, la de las acuarelas, que pertenece a una exposición que se hizo en el Centro 14 en el 2014, si no me equivoco, y que lo hizo en Chile. Pero sí que es verdad, como apuntaba María Dolores, que nos interesaba de esas acuarelas tan acuosas como pueden ver, ese sentido oriental del detalle, de la delicadeza y la poética que tienen las propias obras. Fue una serie de obras que realizó en Chile junto a unas fotografías que no las hemos puesto en la exposición, en donde sí que me gustaría contrastar que hablaban de la tierra y el agua. De alguna manera intentaba fusionar, porque en las fotografías eran imágenes del paisaje andino, de la cordillera andina, y se ve sobre todo la imagen de la tierra en contraste con las acuarelas que reflejaban un poco la idea del agua y del mar, tierra y agua. Es un poco lo que él quería expresar. Y él también apuntaba, y se puede ver en el vídeo, que de alguna manera las fotografías, que eran figurativas y que bueno, eran totalmente realistas, en contraste a algo más espiritual, como podía ser la sensación que le producía a él aquel paisaje, y que se ve más plasmado en ese carácter orgánico que tienen las acuarelas, que él apunta y que él denomina geografismos como título, pero que él considera que es una pintura creacionista, un poco evocando al creacionismo poético y de alguna manera dándole ese carácter tan espiritual que yo creo que luego apuntará José Ramón del propio carácter de José. Luego, aparte de esta parte central, en donde María Dolores también ha apuntado esas hojas de eucaliptus y ese amor a la naturaleza que se ve reflejada en toda su obra, también hay una parte correspondiente a la arquitectura, a proyectos arquitectónicos, y luego habrán visto que en una de las imágenes eran unas acuarelas de arquitectura, donde él, lo que siempre se ve, por lo menos en las que elegimos, el contraste entre la arquitectura tradicional, más sencilla, frente a una arquitectura más moderna. Algo que también se ve en el vídeo, en uno de los vídeos, es cómo el daño que está haciendo a la naturaleza, la acción del ser humano, el derroche energético, el no cuidar la naturaleza, y es algo que él siempre lo muestra en sus obras. Hay una imagen que es muy impactante
un poco como el ser humano necesita de la naturaleza y bueno, ves como un muro verde y de repente va subiendo la imagen y finalmente aparece una ciudad llena de humos, de rascacielos, esa vorágine que parece un poco en contra del ser humano. Esa sería la otra parte, que yo creo que luego José Ramón pues va a incidir más en ella, en donde sí que nos gustaba que se mostrara, como os he dicho, pues esa idea de una búsqueda de la armonía en la ciudad, del contraste entre la tradición y la modernidad, y luego la búsqueda sobre todo del respeto al medio ambiente. Por supuesto está el vídeo, que yo les diría que lo escucharan íntegro porque ahí sale él, sale su espíritu, lo que él piensa y enfocado en un tema que ha comentado María Dolores, que sería ese estudio que él realizó sobre el ficus, que se llama Ficus Mondo, en donde él dice que bueno, no es un árbol de aquí, pero es un árbol que se encuentra en muchos países y en ciudades y que es capaz de amoldarse al entorno que tiene. Aparte de ese carácter fantástico que tiene el árbol, tan atractivo, tan grande, con sus raíces, etcétera, y que da la sensación también como una especie de hogar. Otro de las partes de la exposición que María Dolores también ha mostrado es el de la fotografía. Y en ella, si os fijáis, siempre está presente la naturaleza junto con la arquitectura. A ver si lo podemos ver aquí. Aquí lo podéis ver como, bueno, hay dos imágenes, una que es como un fragmento en donde hay una arquitectura moderna y parece que la naturaleza está invadiendo la arquitectura. Es al contrario, no es la arquitectura la que invade la naturaleza, sino al contrario. Y luego hay una pequeña fotografía que nos gustó mucho, que hay unos pequeños hombrecillos en donde están también absorbidos por la propia naturaleza. Con lo cual lo que nos interesaba era sobre todo, como siempre, en las fotografías estaba presente eso. En las otras dos fotografías, una no es de él, pero aparece él junto a una pagoda, un palacio que ahora no recuerdo el nombre. Y luego en la otra fotografía es un tejado tradicional chino, de la arquitectura tradicional, también en contraste con la naturaleza, que tiene un movimiento. Es casi muy escultórico, si lo pueden ver está en la diapositiva de la izquierda, en donde también aparece la naturaleza en un lado, pero casi también tiene un carácter vivo, un poco como las acuarelas que hemos visto anteriormente, con ese carácter orgánico, acuoso, que era tan importante para él. Él, lo que se ve en toda su obra es la capacidad creativa que tiene, ¿no? Y el amor al arte y la necesidad de experimentar quizás en todas las facetas artísticas. Algo que de verdad nos sorprendió muchísimo, sobre todo, fueron la cantidad de cuadernos que él tiene. Cuadernos en donde, bueno, yo he podido ver algunas y muchas veces cuando subo a dar una vuelta por la exposición a ver cómo están las cosas, sí que me paro a leer. Y encuentras tantos pensamientos, tantas reflexiones, tantas ideas. A veces son imágenes cotidianas de algo que simplemente les sorprende, a veces en París, a veces en China, a veces ha ido con unos amigos, a veces ha conocido unas chicas francesas y él, bueno, te va pues simplemente poniendo sus pensamientos y sus vivencias, y todo lo que le llama la atención lo escribe y al mismo tiempo lo dibuja con unos dibujos realmente preciosos. No me voy a extender más y sí que quería, porque vi en una de las frases, que hay millones de ellas, que me llamó la atención porque define perfectamente lo que es el arte para él. Y simplemente voy a leer, es muy breve. En mi caminar, el arte, las vivencias,
la experiencia de las cosas es lo que le da sentido al caminar y hace que el caminar sea grato. Nada más. Bueno. Buenas tardes. Voy a hacer algunas reflexiones que en realidad continúan en gran parte, en la medida, lo que acaban de exponer mis compañeras, ¿no? Porque voy a hablar de la relación de José con la naturaleza, que a mí me parece una de los aspectos de su pensamiento y de su trabajo que más me inspira, ¿no? Una experiencia con la naturaleza que yo creo que el viaje a China, su estancia en China, fue fundamental. Influyó muchísimo en su manera de mirar el medio natural, pero también a las ciudades, ¿no? En la medida de que la ciudad está directamente vinculada con la naturaleza, como digo, porque es una construcción que se hace a expensas de la naturaleza, incluso contra la naturaleza. Cualquiera que tenga una mirada sensible sobre la ciudad, como era José, inevitablemente siempre en esa mirada está presente la búsqueda de la armonía entre lo natural y lo artificial. Esto que cuento de la armonía entre lo natural y lo artificial aparece en uno de los mensajes que me manda José al poco de llegar a Pekín. Realmente tuve más relación con José, más intensa, cuando estaba en China, porque aquí me veía muy fugazmente con él, ¿no? Entonces me escribe puedo leer en uno de los mensajes, dice, hablando de esta relación metafórica entre la ciudad y la naturaleza, dice: estar aquí es tan excitante para un arquitecto como lo es ir por la jungla amazónica, para un naturalista por su diversidad de especies cohabitando. Hay otro texto del que algo les conté en la breve intervención que tuve cuando inauguramos la exposición, y que me escribe después de un viaje a Alicante, ¿no? Como saben ustedes, él vivía en el complejo y dice así: es interesante porque aquí lo que él habla es, bueno, aquí se contraponen dos miradas, ¿no? La mirada del niño y la mirada del adulto, y al final es la mirada del niño la que supera esa dialéctica, ¿no? Cuando era pequeño, jugar por la urbanización y salir del ámbito de tu edificio o equipamientos comunes te hacía sentir como si estuvieses explorando otro subcontinente con su clima, vegetación, viento, luz y hasta vecinos particulares. De mayor, me sorprende que semejante diversidad se consiga con solo dos tipologías, jugando solo con la altura. Es decir, el niño y el arquitecto. Y luego termina y dice: en realidad me quedo en cómo miraba el complejo cuando era niño. Hay como decía, no me sorprende que a una persona tan espiritual como José le interesasen las enseñanzas de la filosofía china, de la cultura china. Yo de esto no había hablado con él hasta que estaba él en China y me mandaba como digo, los mensajes, ¿no? A José le sorprende cómo es posible que un pueblo como el chino, tan enraizado históricamente con la cultura del Tao y del Zen, cito, tenga una visión tan dominante de la naturaleza. Es extraño, añadía, porque el Tao y el Zen abogan siempre por el fluir y el dejar hacer. En uno de los últimos mensajes que me manda,
José está muy interesado en un concepto clave del taoísmo que yo desconocía, que es el cirán, que él me traduce como algo se refiere a algo como por sí mismo, a su manera, naturalmente, espontáneamente. Eso es lo que me cuenta José. Luego he estado mirando en textos sobre el Tao y el Zen, y me he encontrado que el cirán remite a una existencia humana de conformidad con la naturaleza, no afectada por influencias artificiales. Yo creo que esto refleja perfectamente lo que era este chico. Hablamos mucho de los ficus, efectivamente, pero yo creo que su relación con la naturaleza era mucho, trascendía sus estudios de los árboles. Estos días me he acordado mucho de él. Estos días hay en la ciudad una acción popular frustrada, porque o que no ha tenido éxito, y se trata de la iniciativa que muchos no entendemos, municipal, de trasladar las melias de los árboles de la Avenida de la Constitución, que primero iban a talarlos y tirarlos, pero ahora las van a trasladar a un parque en San Juan, mientras cuando los vecinos defendían su implantación en razones de tipo de biodiversidad relacionada con la absorción de CO2, etcétera, pero también como piezas de la memoria, vinculada a la memoria de los lugares. Yo creo que José seguro que nos hubiera estado manifestándose con nosotros. He traído una pequeña... A ver si sale. Anda, ¿cómo sale esto? Es una imagen, están de anteayer talando, están ya... Bien, estos últimos días, espere, a ver, vaya, esto sí que sale bien. Estos días he estado recorriendo la colección de ficus que tenemos en nuestra ciudad. Los más conocidos son el Portal de Elche, la Plaza Gabriel Miró, la Estación de Madrid, el Muro de Virgen del Socorro y el Paseo de Canalejas. Sin embargo, hay bastantes más a lo largo. Se puede seguir incluso un recorrido a partir del Parque de Canalejas hasta San Gabriel. Les voy a poner algunos. Bueno, este es un maravilloso dibujo de José, es un dibujo fantástico donde lo técnico y lo poético se confluyen, ¿no? Este es el clásico de Gabriel Miró. Aquí arrancaría el recorrido que les digo hacia el sur. Este es el Parque de Canalejas. Luego hablaremos de cómo se transmite todo esto a los ciudadanos. Este es otro del Parque de Canalejas. Este está a la altura, está después del paso superior de acceso al puerto. Es un tipo de ficus diferente, no sé cómo se llama, es de hoja más pequeña. Benjamina. Benjamina. Bueno, pues es que lo he puesto en un paseo marítimo en Denia incluso, pero no recordaba el nombre. Son fantásticos. Este es otro. Este es otro ya en San Gabriel. Y le tengo mucho cariño a este ficus por una razón. Este ficus está en la Plaza de San Gabriel. Yo no lo conocía, pero porque el barrio lo conocía muy poco, pero hace ya algunos años, cuando José todavía estaba por aquí, una ONG que hay en el barrio que se dedica tiene un comedor comunitario,
pues nos pidió a Arquitectos Sin Fronteras, en la que trabajaron varios alumnos, exalumnos míos, a que hiciesen un diagnóstico de un problema de un edificio, un problema estructural y tal. Y entonces estos chicos me llamaron y yo fui también. Y entonces fue cuando descubrí el ficus este. Y unos días después que volvimos, y estaba José, y le llevé conmigo y le dije, chaval, tienes que ponerlo también en tu listado, ¿no? en tu colección. Este es el ficus, está en la plaza de... Porque había algo, siempre me ha llamado la atención la fascinación de José por las hojas. Las hojas estas son de Gabriel Miró, son las hojas de... Entonces, me he encontrado, leyendo sobre jardines chinos, me he encontrado este texto que me estoy extendiendo un poco, pero, en fin, déjame que lo lea, que termino enseguida. Está hablando de las hojas. Es un texto, como digo, sobre un jardín chino. Para un pueblo tan amante del jade, el verde de la hoja, en él reflejado, aludía a la felicidad, a un estado de paz y serenidad que solo el amable bosque o el jardín a media silvestre podrían brindar. Por otra parte, y dado que uno de sus tonos ya aludía a cada generación de hojas y de seres vivos, los chinos inventaron el proverbio que dice Ye Luo Wei Gen, cuyo significado es la hoja caída torna a la raíz, para extraer de allí una enseñanza estoica acerca de la muerte. Todas las cosas vuelven a su origen, todos los seres nacidos han de perecer, toda individualidad ha de regresar al todo del que fue desgajada. Hay un planito me preocupa a ver si realmente hay algún documento de que refleje los ficus. Es una especie que tiene su origen en Australia, en Brisbane, concretamente. Mi hijo trabaja en Brisbane y cuando fui a Brisbane la primera vez me fui a ver los ficus y les aseguro que no hay un ficus en Brisbane más bonito que los nuestros. Los nuestros son los más bonitos. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento sacó un planito para turistas absolutamente incompleto, que me parece que no transmite para nada el cariño que creo que tenía que tener una ciudad por los ficus. Y bueno, finalmente tendría alguna cosa más que, si acaso luego lo comentamos. Quería algo fuera de programa, y es, verán, en el taller que teníamos de paisaje, donde conocía a José en la Escuela de Arquitectura, trabajábamos aquel cuatrimestre en la fachada de la ciudad, ¿no? Fachada marítima y portuaria. Y el otro día les contaba, cuando en la presentación de la exposición, que José abrumaba con su trabajo. Ya tú le pedías aquí y él te daba hasta aquí. Entonces, les traigo un ejemplo. Es una simulación que hizo del crecimiento de la ciudad y el puerto. En realidad, lo que estábamos investigando era cómo a lo largo del tiempo el puerto ha ido separando, ha ido aislando, alejando la ciudad del mar. Y entonces, las distancias, cómo se iban produciendo a lo largo del tiempo. Y esto lo hizo así, José. Espero que salga aquí. Aquí está. Esto es la ciudad. Entonces, aquí tienen los años, los siglos. Esta es la ciudad, esta la Rambla de San Blas, la ciudad islámica, el castillo, ¿no? Y bueno, pues uno pinta aquí, pincha y bueno, pues por ejemplo, pincha aquí y sale. La ciudad que estaba en aquel momento, ¿no? Y el puerto, cómo se ha ido desarrollando. Y luego, para calcular las distancias, si se fijan ustedes, hay estas reglitas a 90, que está a 90 grados, ¿no? Que aquí se van moviendo. ¿Se fijan? No sé si ¿se ve bien? Sí, ¿eh? Sí. Se van moviendo y entonces esto nos permite ver, vamos a ver a qué distancia está el muelle. El muelle de costa. No, el muelle de costa no, el muelle final, la escollera. Entonces, subiendo por arriba,
pues 1 kilómetro, bueno, más o menos, algo menos de 1 kilómetro, y pico. 1 kilómetro, ahí está, 1 kilómetro, algo más de 1 kilómetro y pico, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cuando se planteó por parte de María la feliz iniciativa de hablar un poquitín más de José, pues claro, yo me sentí encantado, ¿no? Desde el principio tuve claro, después de hablar con José Ramón, algunas de las cosas que quería que se podían decir, porque venían a complementar, a explicar más un poco algunas cosas de su forma de hacer, sobre todo de su última parte, de su trabajo profesional y de su vida en China, concretamente en Shanghái. Sin embargo, a lo largo de estas semanas, pues con amigos y personas que han venido a ver la exposición, pues hemos ido comentando diferentes cosas y hubo una comida muy agradable con unos amigos. Y una buena amiga y compañera farmacéutica me hizo la siguiente pregunta, más o menos dice: José ya manifestó su vis artística desde pequeño. Claro, la pregunta me impactó un poco y le respondí a bote pronto de las primeras cosas que pensaba y que sentía, ¿no? A lo largo de las semanas, pues, o de estas 2 semanas, pues empecé a darle un poco un hilo argumental y estructural, y sobre todo animarlo con algunas cosas. Sí es cierto que a medida que ha ido pasando el tiempo, y ayer por la noche que acabé de presentaros, de hacer esta presentación, pues me di cuenta que había cometido algunos sesgos conceptuales que después explicaré. Pero en fin, le he titulado del alfa al omega porque es desde el principio al fin. Algunas influencias de su vis artística, pues algunas eran muy evidentes y patentes. La primera que me salía de la cabeza y del corazón, pues evidentemente era la música, y la música tenía una razón y un origen muy claro, que era su madre, mi mujer, Regina Collado, porque fue la persona que le empezó a enseñar los primeros acordes, las primeras letras, las primeras canciones, y de hecho más o menos también se refleja pues en alguno de los dibujos que él le hace a su madre, como es el que pone a la derecha, que es Felicidades Mamá, y ya refleja un poco su personalidad y su integración con el arte y la cultura y la música china, pues a través de este dibujo que os muestro a la derecha, ¿no? Sí es cierto que, para ser honesto, pues hay que decir que una parte fundamental de su desarrollo musical se debe sobre todo a su periodo en el liceo, en el cual pues forman un grupo de amigos que crean un grupo. De hecho, la animación de lo que fue la ceremonia de graduación, pues estuvo él presente, él cantaba también, componía y cantaba, y cantó. Y bueno, pues hay que señalar de una forma muy especial un amigo y compañero músico también, que es Javier Rujas, que está abajo y que fue el autor de la fotografía de inicio de la exposición, que es un viaje con Javier Rujas a China, Pekín. Concretamente la fotografía es un dibujo, es José dibujando el palacio de verano de la ciudad prohibida de Pekín, que le hace su íntimo amigo, uno de sus mejores amigos, Javier Rujas. Reflexionando también un poco de su vis artística,
y retrotrayéndome hacia atrás, pues hay un componente fundamental que es su abuela, mi madre, Isabel Caparrós, y nuestra actividad comercial, que ha sido el origen de la familia pues durante 88 años, desde 1912 que la fundó mi abuelo, Luigi Corno, hasta el 2000 que la cerramos. En los últimos 20 años yo fui su compañero a todos los niveles de mi madre, y hay cosas que evidentemente la gente de Alicante no conoce, pero que yo, que he vivido íntimamente con ella, pues conozco perfectamente de primera mano, y yo, sin lugar a dudas, cuando me hizo esta amiga la pregunta, pues la segunda impresión que tuve fue esta. Mi madre era una persona baja de estatura, pero grande de corazón y de trabajo, y una de las cosas que a lo largo de los años de convivencia con ella, sobre todo en la etapa del trabajo profesional como gerente de la ciudad de Roma, siempre tuve presente y le manifesté a ella en varias ocasiones, es que cuando trabajabas con ella, sobre todo en uno de los elementos característicos y que nos han dado una visa como comercio, como empresa de la ciudad de Roma, era su gran capacidad de generar espacios cromáticos y volumétricos con los escaparates. La ciudad de Roma, en su ubicación de la Rambla de Méndez Núñez y Rafael Altamira, tenía 3 escaparates de 4,5 metros por 2 de alto. A lo largo de nuestros periodos anuales de viajes comprando mercaderías por toda España, Madrid, Barcelona, por el extranjero, comprábamos los dos al unísono, y cuando tocaba el momento de hacer escaparates se producía una pequeña revolución comercial, porque ella se enfundaba sus guantes, se enfundaba sus peucos, se metía en los escaparates. Previamente había que organizarle la tramoya, es decir, que había que forrar con las ideas de colores que ella tenía, los fondos, las paredes, incorporar los elementos llamativos, fuesen un caballo, un loro, un jarrón especial. Pero una vez realizado eso, ella tenía una extraordinaria memoria de todo lo que habíamos comprado a lo largo de los 6 meses anteriores. Iba solicitando a las 3 o 4 personas que teníamos en el retortero que trajese un pañuelo, un bolso, con una velocidad y con un gusto que evidentemente cuando estás, como he estado yo, con ella pues durante mucho tiempo, te das cuenta que esa capacidad de colocación, ese dominio del volumen, de los espacios y del color, era un oficio, sin lugar a dudas, pero evidentemente era un arte, una concepción que tenía que, bueno, pues que a mí me sorprendía constantemente, ¿no? Y yo creo que, pues evidentemente, como yo soy una persona que tengo un rasgo muy definido con el mundo de la ciencia y con la genética, pues yo creo que este es un fenotipo muy dominante, y era su capacidad de transmitir, pues a través del color, a través de las formas, con un conjunto siempre muy armónico, ¿no? Bueno, no quiero alargarme mucho, entonces la siguiente pregunta que me he intentado responder a esta compañera es: ¿nace un artista o se hace? Bueno, pues gracias a Dios, a lo largo de mi vida, pues todos los dibujos o muchos dibujos que me impresionaban o que me regalaban, pues lo que he ido haciendo pues durante el periodo en que tanto él como sus hermanas pues eran pequeños, pues era coger un tache de piel, iba arramblando y lo iba metiendo. Claro, la semana pasada fue el momento oportuno para sacar la caja de las sorpresas y ver lo que había allí y los clasificar por ella. Y entonces pues he traído algunos ejemplos de sus dibujos cuando él tenía entre 10 o 12 años. Hay una cosa muy evidente, y es que el jodido, y perdonar la expresión, siempre tenía no solamente la capacidad de dibujar con detalle muchas cosas con 2 grandes leitmotiv, que son los leitmotiv de su padre, los aviones y los barcos, siempre con un mensaje y una frase que era muy definitoria, ¿no? Como aquí, es planeador sobre blanco. Es decir, como un chico de 10 o 11 años no solamente tiene la capacidad de dibujar un avión, sino de expresar un mensaje de una cosa muy evidente para todos, pero que a mí no se me habría ocurrido, y me imagino que la mayoría de los aquí presentes tampoco, ¿no? Este es otro mensaje también fantástico. Dice: no pienses con que la guerra que con la guerra se soluciona todo. Y él se manifiesta su personalidad. Es un consejo de José. Es decir, no solamente es lo que él escucha, sino que lo que él piensa y transmite, ¿no? Salmonete.
barcos, puerto, dibujos oníricos, esa especie de cometa, satélite, no sé lo que es, pero en fin. La arquitectura, yo creo que la concepción del espacio, esto me recuerda un poco al Regreso al futuro, esa película del DeLorean, ¿no? Parece que es el centro, pero siempre con mucho detalle, ¿no? Y a mí la que me descolocó un poco, porque vi pues lo que eran los orígenes de su forma de ser y pintar, pues es estas casas que pinta en el año 96-97. Es un paisaje de costa, de un acantilado con una iglesia con mucho detalle y de atrás unos picos que evidentemente no son alicantinos, salvo que sea una abstracción o un componente artístico. Pero bueno, las casas me retrotrayeron muchísimo pues a los dibujos que tiene y que habéis puesto arriba, ¿no? Que están expuestos arriba de sus casas y de aquellos dibujos de Valparaíso con una gran cantidad de casas. Hombre, voy a acabar esta primera parte con dos comentarios y después comentaros un sesgo que tengo muy claro, y es que evidentemente cuando quieres preguntar si un artista nace o se hace, pues yo creo, y aquí tenemos un magnífico ejemplo, es decir, la transmisión de conceptos, ideas, de forma de ver el mundo, pues la transmiten a través de sus profesores. Esto es muy claro y para mí muy evidente, muy patente y muy de agradecer, ¿no? También, evidentemente, él aprendió un oficio como arquitecto sensible a su entorno humano y social y evidentemente eso le proporcionó unas herramientas, un conocimiento, un trabajo de poder ver y plasmar sus ideas, sus pensamientos, sus trabajos, sus encargos, ¿no? Hay dos aspectos que sí quería comentar porque las fotografías las tengo aquí en la cabeza pero no las he encontrado. Su pasión por los ficus pues corrobora mucho la idea que ha expresado magníficamente tanto Dolores como José Ramón como María, y es que hay muchas fotografías de José jugando en ficus en el complejo de Vistahermosa. En el complejo de Vistahermosa hay unos ficus importantes y hay una serie que le hice yo y que soy consciente que le hice y que él algunas veces ha utilizado, que es él jugando en los altos de los ficus, ¿no? Sí hay otro aspecto que no he sido muy honesto o he cometido un sesgo, y es que su visión también de la naturaleza, una aportación fundamental, se la proporciona su abuelo materno, el padre de Regina, José María Collado. José María Collado era un agricultor y cazador que vivió la mayor parte de su vida en Mancha-Real. Mancha-Real es un pueblo de la provincia de Jaén que pertenece a Sierra Mágina, las estribaciones de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, pues más abajo está Sierra Mágina. Y José, que tienen su nombre debido a que sus dos abuelos eran José María y José Antonio, pues formaban una pareja cuando viajábamos a Mancha-Real muy compenetrada, y sin lugar a dudas su visión de la naturaleza y su respeto por la misma en gran parte es debida a sus relaciones con su abuelo materno, y no serían estos si no hubiese hecho esta matización, ¿no? La parte final, y no quiero entretener mucho, y es el Omega, su proyecto de empresas y sus actividades. En relación con lo que tú has dicho, José Ramón, pues este es un poco cuando hace una de sus últimas cosas, que es una presentación de la filosofía de la empresa que él crea en Shanghái. Pues aquí está la breve introducción. Dice que José, con su simbología, con su nombre escrito en chino, dice que es la versión del nombre Joseph, que viene del hebreo Yosef, y significa que Dios proveerá, Dios aumentará. Es decir, que ratifica la idea que tú has expuesto magníficamente. Su filosofía como empresa pues tenía muchas partes: arte, ecología, arquitectura, director de construcción, miembro de comunidades dinámicas, cocinero, músico, realizador de vídeos y de contenidos, ¿no? Él había proyectado también en que la empresa realizaría también actividades de difusión y de formación. Entre ellas estaban pues el taller de hojas y no solamente la plasmación bajo un punto de vista artístico, sino también como complementos decorativos con jarrones o con lámparas, ¿no? Después también le dedica mucho al diseño, como estas casas de té, en la cual concibe una serie de elementos decorativos que vienen a ser como
inspirados en los gorros chinos y con las características de utilizar materiales naturales y después de utilizar elementos fáciles de utilizar y de construir y que sean movibles, pues creaban estos espacios de descansos protegidos con estos parasoles que eran los sombreros chinos, ¿no? Se preocupa mucho por lo que es la innovación cívica y la inteligencia colectiva y criterios de transparencia, de inclusividad, de independencia, de localización, de impacto, de inteligencia colectiva. Y acabo ya con lo que fue su último proyecto como profesional y arquitecto independiente en Shanghái. Estos son dibujos del proyecto que se construyó, que se ha construido. Era una casa comunal agrícola en un barrio de Shanghái, que ahora veréis porque complementa parte de las fotografías que está arriba. Él se preocupa mucho tanto del acondicionamiento térmico y del aislamiento de la humedad, la utilización de materiales locales, porque las paredes, lo que empezó a pensar es un aislamiento térmico en base de hojas de arroz y material compactado. Y bueno, esta es la casa originalmente cuando se inicia el proyecto en Shanghái. El proyecto fue la reconversión, el proyecto ejecutado, la reconversión de esta casa comunal agrícola en una casa de té, ¿no? Esto es los materiales y la destrucción de la estructura original. Y remato ya con lo que es el entorno de la construcción de esta casa. Si veis en la parte inferior son los tejados, que es una de las fotografías que están arriba, parte, ¿no? Es un barrio en el cual recuerda un poco una Venecia, casas de una sola planta o a lo sumo una y media, ¿no? Pero también tiene otros elementos, aparte de la piedra, pues la madera con esas especies de balconadas que recuerda un poco Cantabria, ¿no? Un ambiente, un entorno, a pesar de ser un barrio de Shanghái, pues un ambiente rural. Y remato ya con estas son series de fotografías que he seleccionado del momento en la cual él visita esa zona y si un poco adquiere la perspectiva del espacio físico, del espacio urbano, del entorno de personas y evidentemente pues también hay una serie importante del entorno vegetal que rodea esa construcción. Y no quiero entreteneros más. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos, a María Dolores, a José Ramón, a Andrés. Y bueno, abrimos el turno de preguntas por si, abrimos el turno de preguntas por si alguien quiere hacer, se ha quedado alguna cuestión que queréis preguntar o bueno, sé que todos hemos explicado cada uno una parte, pero no sé, quizás algo que queréis preguntar, sugerir, no sé. Bueno, Jorge Ramón, ¿querías hacer hincapié en algo? Sí. Yo es que quería una reflexión de lo que, como les decía al principio, lo que me inspira José, ¿no? Y ya les digo que me acuerdo mucho de él porque en este momento, cuando siguiendo hablando de la naturaleza en la ciudad, ¿no? Se plantea toda la problemática del cambio climático, ¿no? Los temas medioambientales están en candelero, pero sin embargo esto es una cosa que me gustaría haberla discutido con él, haberla compartido con él. Esta conciencia que hay de una conciencia que más bien se funda en el peligro, de los riesgos del cambio climático, implica que se esté produciendo un acercamiento entre la ciudad y la naturaleza. Es la pregunta que yo me hago. Y yo soy bastante pesimista y con los años, entonces yo creo que no se está produciendo, sino todo lo contrario.
me he dedicado a ver, y por eso creo que esto José seguro que lo compartiría conmigo, alguien que además estaba bebiendo tanto de la filosofía Tao y Zen, ¿no? Me he preocupado de ver cuándo aparece el término naturaleza en todos los discursos, sobre todo de las políticas que hay sobre la lucha del cambio climático. No aparece. Fíjense ustedes en los 17 objetivos de la ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no aparece ni una sola vez la palabra. Sale 13 veces sostenibilidad, que es la palabra que está sustituyendo a naturaleza. Yo creo que hay como en las ciudades como un metalenguaje, ¿no? Que me parece un lenguaje más tecnocrático que humano para designar las cuestiones relacionadas con la naturaleza, con la ciudad y con las personas. Me gustaría sacar un vocabulario, pero tengo algunos. Por ejemplo, en vez de jardín o bosque, que son las palabras, se habla de zona verde. En vez de lugar, el lugar que es el espacio de la memoria, de los encuentros, del amor, ¿no? Se habla de zonas de bajas emisiones o zonas peatonales. En vez de pasear, se habla de movilidad peatonal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es lo que había escrito pensando, inspirado por José, y que quería dedicárselo a él. No sé, hace 15 días escribí un artículo que se titulaba así precisamente Naturaleza o ideología clorofila, ¿no? Es decir, que se trata de realmente nuestras políticas urbanas contra el cambio, por la lucha por el cambio climático, significan que vamos a romper, que es necesario romper la distancia que hay entre naturaleza y ciudad. O por el contrario, vamos a dedicarnos a pintar de verde nuestras ciudades, ¿no? Como decía Mario Gaviria, un sociólogo que hace 40 años hablaba de la ideología clorofílica en las ciudades, que era cuando las políticas de verde no tienen un trasfondo realmente de naturaleza, ¿verdad? De introducir la naturaleza en la ciudad. Me acaban de hacer una entrevista hace media hora. Muchas veces porque estaba en casa en zapatillas y en bata y tal, entonces me llaman de Canal No. Oye, que bajes, que debemos hacerte una entrevista, estamos aquí en la plaza. Bueno, y entonces se están preguntando por los problemas del confort urbano, porque si hay árboles suficientes es decir, la introducción de árboles en la ciudad. Y entonces, pues, para que ellos lo planteaban porque parece ser que la revista Lancet de Medicina ha sacado un estudio como las ciudades con pocos árboles o mal distribuidos o mal elegidos tienen más efectos en las enfermedades. Entonces yo había trabajado sobre el confort urbano, ¿no? Que tiene mucho que ver y sobre los microclimas, y entonces se los he contado con los alumnos de arquitectura. Estudiamos dentro de una manera muy rudimentaria algo de microclimas. Entonces descubrimos cómo en Maisonave es uno de los microclimas más tremendos de la ciudad, porque es una losa de hormigón y entonces en verano las temperaturas suben mucho, ¿no? Bueno, pues todo esto lo vamos a ir, y por eso venía bastante a cuento. Quiero enseñarles, es que yo no les he puesto otra cosa. A mí me parece que tenía que haber, eso en todas las mesas redondas que montamos Jorge Olcine y yo en el aula de la ciudad que tenemos aquí, procuramos sacar a veces algún artículo, decir cosas, ¿no? Quizás una de las conclusiones de esta exposición y de esta mesa redonda podía ser pedir que se hiciese un catálogo de ficus, ¿no? Es que están... Habéis hablado de los del complejo. Yo tampoco me acuerdo, ¿no? El hospital también. Fijaros, no, es que hay... General también mirad lo que tiene el ayuntamiento. Muchos lo que tiene es que esta ciudad piensan solo en turistas, no piensan en los ciudadanos. Mirad, esto es lo que tiene el ayuntamiento. Es que realmente es un planito bastante... El texto está bien, pero
no es muy variado, habla tanto de monumentos, de árboles. Yo creo que tenía que haber un catálogo de árboles y uno específico de los ficus. Es que es una colección magnífica, es una colección magnífica. Y claro, José iba en esa línea, claro. En fin, bueno. Hay dos emplazamientos emblemáticos también que no habéis nombrado, y es uno la antigua cochera el ingeniero de tranvías, que también hay unos ficus, y lo que era el botánico, no sé si conocéis. Claro, el botánico, sí, yo lo descubrí por Santiago Varela, no sabía que había habido un botánico ahí. Hay dos o tres grandes ficus. Fíjese, ¿no? En Renfe también. En Renfe, claro, eso sí que los teníamos. En Renfe sí, también hay. Los que hay ahí delante en San Gabriel, excepto el de la Plaza de San Gabriel, son relativamente muy jóvenes, porque esos se plantaron cuando hicieron las edificaciones. Claro. De modo que bueno, pues más a favor de lo que estoy comentando, ¿no? Decía que los orígenes eran los del Jardín Botánico. Eran los más antiguos. La avenida Aguilera con Orihuela, avenida de Orihuela en la curva. Pues Ramón, yo cojo un poco el guante y, si Dios quiere, lo intentaré hacer, un poco por el recuerdo de mi sobrino. Yo no podía... Perdona, no quería perder esta ocasión, y me voy a extender muy poquito, de daros mi pequeña experiencia con José. Realmente yo creo que José para todos ha sido un gran desconocido. Yo, por lo menos como tío suyo, pues no lo he conocido, no he conocido su obra, su trabajo, su dimensión, su escala. Quizás si lo hubiera conocido me hubiera sentido aún más pequeño, de las pocas veces que he tenido la oportunidad de estar con él. Mis dos experiencias más próximas con José fue cuando José está intentando plasmar su proyecto fin de carrera. José tenía una creatividad tan desbordante que para una persona que está en el oficio te era difícil encauzar. Pero José era una persona receptiva, era una persona muy inteligente y era una persona que se dejaba ayudar. No siempre, pero se dejaba ayudar. Y al final, pues el resultado, su padre le ayudó mucho a que lo plasmara. Yo puse mi granito de arena y al final pues tuvimos el proyecto con el que él pudo acabar su carrera de arquitectura. Ese fue un momento donde yo creo que mi gran quizás enseñanza que recibí de él fue que se dejaba ayudar. Era una persona que se dejaba ayudar, y dentro de su escala creativa, que a mí me superaba 3.000 millones, pues bueno, pues ahí estaba, ¿no? Ese fue un momento. Otro momento fue ya cuando estaba en China y él me mandaba sus ideas. Primero de los grandes proyectos, de estas estaciones que además tenían unas ciudades, pues casi a lo mejor como medio Alicante. Claro, para un arquitecto que lo que más ha hecho es 100 viviendas y ya le parece de una tacada, pues claro, barrios enteros, estaciones enteras, aquello te desbordaba. José plasmaba unas visiones plásticas de unas composiciones normalmente muy bien hechas, y luego tenía que saltar a una realidad que era ya una concepción arquitectónica de lo que era la estación, con unas imágenes espectaculares en las cuales era un gran especialista. Y bueno, pues en aquellos momentos, ¿qué le podía decir su tío en Alicante intentando interpretar, en fin, algo que me desbordaba, ¿no? Bueno, pues yo intentaba no desmontarle demasiado, intentaba encauzar aquello que él me mandaba, y yo creo que lo agradecía, ¿no? Porque era un pie que tenía aquí, un pie en la realidad, y un pie que claro, él era consciente de que algo tenía que tener en cuenta, ¿no? Lo aceptaba y lo integraba. Y luego ya en el último proyecto de la casa de té estaba muy ilusionado. Era un proyecto en el que ya materializaba lo que era una creatividad. Luego tenía además diseños de una especie de jardineras que eran modulables, que eran apilables. O sea, José tenía una creatividad, insisto, desbordante. Bueno, pues en la casa de té, pues yo me acuerdo que nos cruzamos bastantes croquis.
José, lleva cuidado, que esto está en una pendiente, que el agua por detrás, que la tienes que conducir. Claro, yo siempre le daba la visión suave de lo que podía ser una visión de oficio en la arquitectura, de constructiva, ¿no? Y siempre lo dirigía a la parte que a él le interesaba más. Pues bueno, la interacción con el medio, el efecto del agua, la humedad que comentaba Andrés con estas aireaciones. Y bueno, pues yo lamento, yo creo que un poco como todos los que poco a poco hemos podido conocer algo de José, no haber tenido tiempo para haber aprendido de él. Los artistas, yo creo que José era un artista, tenía una creatividad que abarcaba, como lo habéis dicho todos, pues muchas cosas. Y que bueno, pues que en su vida fue también muy consecuente con su creatividad. Fue una persona que viajó, vivió distintas culturas, se adaptó y luchó por lo que creía. Entonces yo mi recuerdo es, pues bueno, de una hormiguita con un elefante y que siento no haber aprendido más de él. Y que si tengo que retomar el guante del ficus, pues lo intentaré. Muchas gracias. Claro, es que, fíjate, cuando hablas yo no he hablado de la... Me he puesto aquí el traje de casi de filósofo, no de ingeniero, ¿verdad? Hombre, las estaciones, yo es que estaba entusiasmado. Él sabía que me interesaba mucho la ingeniería estructural y me mandaba... Pero fíjate, estaba entusiasmado. Estos días que he leído todos los mensajes, le entusiasmaba igual las fantásticas estaciones que al día siguiente me empezaba a hablar de filosofía zen. Esto era lo realmente sorprendente de este chaval. Bueno, Andrés. Sí. ¿Alguien quiere? Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, invitarles a ver la exposición, a redescubrirlo. Que os fijéis también en los Moleskines, porque ya te digo, incluso lo que está abierto, poder leer sus pensamientos, creo que clarifican y ves el amor que sentía hacia el arte, hacia todo tipo artístico, ¿no? O sea, la filosofía, la pintura, la música, la arquitectura y la naturaleza, que es de una belleza inmensa. Bueno, gracias a todos. Gracias.